Director de cine, Pedro Costa, periodista de investigación, experto en la crónica del crimen. ¿Qué hace usted aquí en el cielo? Bueno, con este oficio, director de cine, experto en crónica del crimen. Bueno, pero... Como director de cine, no sé, igual como cronista criminal sí que estoy aquí. El cielo está lleno de asesinos, creo. Ay, ¿por qué me dice usted eso? Personas que no fueron comprendidas en su momento, que fueron eliminadas de la tierra. Ay. Y que realmente no eran más que víctimas. Y entonces aquí pues están ahora teniendo una compensación de lo mal que lo pasaron abajo. Ya me explicará un poquito más claro esto, porque mañana se inicia una serie en televisión, La huella del crimen, que creo que tiene usted algo que ver en ello. Bueno, sí, La huella del crimen, yo soy el autor de la idea, es una serie de 6 capítulos que trata de 6 casos que hicieron época en España, es decir, 6 crímenes que conmovieron la opinión pública durante este siglo. Y yo soy el autor de la idea y director de uno de los capítulos. Hay otros directores, Bardem, Pedro Lea, Angelino Fons, Ricardo Franco, Vicente Aranda. ¿Y no será una serie pecaminosa? No, porque el crimen es un pecado muy antiguo, tan antiguo como la humanidad. Sí, bueno, depende, porque hoy leía una cosa de Borges que decía que el primer crimen era el de la piedra con la que Caín mata a Abel. Y entonces yo creo que hay un crimen anterior que es la expulsión del paraíso de Adán y Eva, que esto ya era un crimen, ¿no? Ya le incitaba todo esto al crimen. Antaño la solución de muchos crímenes estaba en el amor, o sea, chercher la femme. Ahora hay menos crímenes pasionales, ¿verdad? Esto parece que hemos solucionado un poquito este problema, este pecado. Sí, son cosas que se resuelven, no sé, con los cambios de la sociedad, no sé, con leyes nuevas. Es decir, a partir, efectivamente, pues en nuestro país, concretamente, pues a partir de que hay divorcio, pues efectivamente hay menos crímenes pasionales. Y en general en el mundo, pues por una etapa de materialización que hay de la humanidad, pues la gente pues se mata menos por amor y se suicida menos por amor, sobre todo. A veces el asesino, o sea, el delincuente, el pecador, ejerce una fascinación, se convierte en héroe. ¿Por qué ejercen esa fascinación? Como Landru, como... Porque siempre hay un atractivo, es decir, todo el mundo ha deseado matar alguna vez, ¿no? Lo que pasa es que hay como una barrera, digamos, que la gente no se atreve a pasar. Entonces, al mismo tiempo que la acción del asesino pues repele un poco a la gente, es decir, hay algo de rechazo, al mismo tiempo hay una admiración de que alguien haya sido capaz de llevar a cabo algo que todos hemos pensado alguna vez hacer. ¿Usted cree que es así? Yo creo que es así, es decir, el crimen, digamos, el hecho del crimen, que es lo que más se considera, el hecho de matar, la acción física, esto es lo de menos. Es decir, hay un punto que es el que lleva esto, que esto en cambio está más aceptado, es decir, que ocurra, y solamente unos cuantos, digamos, los más rebeldes, son capaces de pasarlos y llegar a completar esto. Pero mientras se van manteniendo todas las historias que provocan el que uno llegue a la situación de matar, pues entonces es lógico que muy pocos lo pasan. ¿Y no tendrá un poco la culpa? Yo no creo que sea demasiado bueno esto en el cine, en las novelas policíacas, que se les presenta como un héroe. ¿No será eso? O no como un héroe. Por ejemplo, en la serie esta, La huella del crimen, no como héroes, pero sí que en lugar de... Es decir, al quitar la parte, digamos, morbosa del crimen, que es la materialización simplemente del crimen, al tratar de entender al criminal, al tratar de explicar el entorno en el que vive, las razones por las que llega a cometer el delito, efectivamente entonces se convierte sí en héroe de la historia, por lo menos. Es decir, cuando tú profundizas, cuando el criminal es alguien que tú conoces, normalmente sabes qué es lo que le ha llevado hasta esto. Entonces esto es lo que es importante, no el hecho, simplemente el relato de cómo ha descuartizado con un hacha. Lo importante es por qué ha llevado a esto, ¿no? Es decir, qué le ha pasado a este hombre hasta que ha llegado a cometer esto. Entonces, en este sentido, las 6 películas de la serie casi son a favor de los criminales, digamos, casi hay un intento de comprensión de las conductas de ellos. Y el hecho de que esté basado en historias reales, que no sean historias ficticias, casi siempre dan más éxito. O sea, cuando la novela está basada en un hecho real o la película. ¿Y esto qué es? ¿Incitar el morbo? ¿No es hacer pecar de...? No, no es por el morbo, porque a la gente lo que le gusta es conocer cuanto más pueda de las cosas que más le interesan. Yo discutí el otro día, por ejemplo, que estoy convencido una serie de este tipo, es decir, por ejemplo, un criminal que ha tenido, de los pocos criminales españoles que se conocen, puesto en la medida en que, pues, no sé, la literatura y el cine español, pues no habla mucho de criminal, es decir, conocemos más a cualquier criminal extranjero que a los nuestros, y nosotros también los tenemos, ¿no? Pero, por ejemplo, Jarabo, que es un criminal clásico en Madrid, todo el mundo ha oído hablar de Jarabo,
una película buena sobre Jarabo puede competir en audiencia, estoy convencido, y superar al mejor telefilm americano, en la medida en que a la gente le interesa mucho más saber cómo aquel año de 1959, qué es lo que hizo Jarabo hasta matar a aquellas 4 personas, que no pues las aventuras de un detective tal no sé, en el Bronx, ¿no? Entonces creo que la gente lo que se interesa es para conocer, tener más datos de algo que le sorprende y que le está rodeando, ¿no? Que es su vida normal. Yo, por ejemplo, he trabajado 2 años en el caso y era muy curioso, es decir, ver cómo el mercado del caso se desplazaba constantemente. La revista se vendía siempre mucho en el lugar en el que ocurría el hecho. Es decir, por ejemplo, pues había un crimen en la calle Balmes. Entonces seguro que en la calle Balmes se vendían cantidad de ejemplares porque todo el mundo quería saber qué es lo que había ocurrido a su lado, a personas que había conocido, ¿no? Entonces ya en Logroño no interesaba, esperaban al crimen de Logroño para saberlo, ¿no? Esto está bien, es decir, es una forma de conocimiento. Ya veo que entiendes mucho en esta materia. Hoy en día, en la vida que llevamos contrarreloj, se cometen asesinatos tan minuciosos como los que nos cuenta Agatha Christie, por ejemplo. ¿Eso es ficción o ocurre? España tampoco es un... Vamos, en general los países latinos, es decir, tampoco se distinguen así por crímenes súper elaborados, ¿no? Es decir, incluso en los 6 capítulos nuestros, pues los crímenes son bastante latinos. Es decir, es un golpe de hacha, no sé, el veneno es el más sofisticado, tiro en la nuca, etcétera y tal. Yo creo que toda esta cosa del crimen más elaborado y tal corresponde a otros tipos de mentalidades que no es la nuestra. ¿Quién es el más malo de esta serie? Quizá el único punto en común, es decir, al ser 6 películas de 6 directores distintos y tal, está en que el más malo de todos es la pena de muerte, ¿no? Es decir, ninguno de los crímenes que se cometen en la película, nadie sentirá un rechazo, ningún espectador, contra él tan fuerte como el que va a sentir, por ejemplo, en el primer capítulo, cuando ejecutan a Terele Pávez, a una pobre criada de Valencia, en el Garrote Vil. Es decir, no hay un crimen más fuerte que la pena de muerte. O sea que la presunción de que la víctima es el bueno y el asesino el malo, ¿no es correcta? No, no es correcto, nunca. ¿Cómo nunca? No, vamos a decir, no es correcto. ¿Vas a negar que hay seres malvados? Hay una teoría que no es mía, que me encantaría que lo fuera, que es de Fernando Fernán Gómez, que cuenta que la culpa de los grandes crímenes de la humanidad la tiene siempre la víctima. Entonces él ponía un ejemplo, por ejemplo, el de María Goretti. Entonces decía, pues si ella quería ser mártir y tal y esto, pues si no hubiera provocado todo lo que provocó, aquel chico no lo hubiera matado, no habría habido crimen y tal y esto. Entonces la humanidad, pues el bueno, pues muchas veces es el que provoca la historia, ¿no? ¿No? No sé. O sea, ¿tú crees que... ¿Qué me estás diciendo? ¿Que no hay que ser bueno? Pero son todos muy buenos normalmente los criminales. Es decir, digamos, el criminal nato no existe. Ah, ¿no? No hay criminales natos. Se hace. Criminal no se nace. Se hace totalmente, vamos, si criminales en la historia habrá poquísimos, son ya los grandes artistas, habría, no sé, los Bach del crimen o los Mozart, ¿no? Es decir, el criminal es una persona que lo único que a una situación sin salida, a una situación sin límite, o sea, que ya pues sale y mata porque no puede soportar más aquello. Pero ¿tú no crees que hay personas que provocan situaciones límites para poder ejercer su maldad? ¿Tú crees que a veces que una masa de gente puede poner a una sola persona en una situación límite y provocar que, no sé, un exterminio o algo así? No, una masa de gente. Es decir, ¿qué es lo que ocurre detrás del crimen? Digo, el criminal por placer no se ha dado. Es decir, no me encontrarás un caso en el siglo XX español quizá de un criminal por placer. Uy, hemos llegado a un punto que yo creo que me merezco un descanso, ¿eh? Me estás torciendo un poco las ideas. Uy, no creo que no encuentro una buena compañía yo aquí en el cielo. Gracias, Pedro Costa, por tus minutos de conversación. Gracias.